La Revolución Francesa fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. Este movimiento trajo como consecuencia el derrumbe de una monarquía absolutista encabezada por Luis XVI y María Antonieta. También se creó o se dio el inicio a un gobierno republicano democrático y marcó el inicio de una nueva época que fue la época contemporánea. Las principales causas de la Revolución Francesa fueron el absolutismo monárquico, las desigualdades económicas, políticas y sociales, y la falta de derechos y libertades. También, los antecedentes de la revolución fueron el antiguo régimen, que como ya mencioné, era absolutista y estaba basado en desigualdades, en injusticias y en privilegios para las clases sociales altas. En lo político, el rey se sentía o se creía designado por Dios, entonces hacía lo que quería y no tenía que rendirle cuentas a nadie. Podía gastar lo que quería, nombraba a los funcionarios que quería, declaraba guerra, firmaba la paz, dictaba leyes y creaba impuestos también. Las leyes no eran iguales para todos porque no se aplicaban por igual. No se podía aplicar igual una pena a alguien de la nobleza como a alguien del pueblo. En lo social había tres clases sociales que eran el clero, y se dividía en alto y bajo clero, la nobleza, que se dividía en gran y pequeña nobleza, y por último estaba el estado llano, que era la población más grande de Francia, y esta es importante porque en esta clase social entraba la burguesía, y la burguesía fueron los iniciadores de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo tres etapas. La primera fue la etapa monárquica. Esta comprende desde el estallido de la Revolución en junio de 1789 hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en que quedó abolida la monarquía. Después siguió la etapa republicana. Esta etapa comprende desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 9 de noviembre de 1799, en que Napoleón Bonaparte da el golpe de Estado llamado el 18 de Brumario y establece el consulado en provecho suyo. El gobierno del consulado, con Napoleón como dueño absoluto de Francia, fue propiamente una etapa de transición de la República al Imperio y se prolongó hasta 1804. Por último tenemos la etapa imperial. Esta comprende desde el 18 de mayo de 1804, en que se establece el imperio, siendo proclamado Napoleón emperador por el Senado, con el nombre de Napoleón I. En adelante, fue anhelo del Gran Corso establecer la monarquía universal. Inauguró un gobierno personal, absoluto. Se rodeó de una brillante corte integrada por sus familiares y generales, a quienes otorgó títulos nobiliarios. Dio gran impulso a la actividad cultural, a la industria y al comercio. Dictó sabias leyes, códigos y soñó con hacer de Francia la primera nación del mundo. El rey de Francia nació en 1754. En mayo de 1770 se casó con María Antonieta y tuvieron 4 hijos. El 14 de julio de 1789 el pueblo parisino asaltó la Bastilla y retuvo a la familia real en el Palacio de Tullerías. La familia intentó huir a Austria un año después, pero fueron capturados otra vez. Luis fue acusado de traidor a la nación y guillotinado en 1793. Sus últimas palabras fueron: «Pueblo, muero inocente». Escritora francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Nació en una familia humilde y se trasladó a París a escribir obras de teatro. Hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer como reacción a los derechos del hombre y del ciudadano, que solo reconocía a los hombres. Los siguientes autores murieron antes, pero fueron claves para las ideas de la Revolución Francesa. Nació en Suiza en 1712 en una familia humilde. Su padre era relojero y su madre murió a los pocos días de su nacimiento. Su obra más importante fue El Contrato Social, el cual trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres ante el Estado.
Nació en Burdeos en 1689 en una familia de la nobleza. Siguió la tradición familiar de estudiar derecho y convertirse en un consejero del Parlamento de Burdeos. En 1727 vendió el cargo y se dedicó a viajar por Europa observando las instituciones y costumbres de cada país. Su principal obra fue El espíritu de las leyes, en donde elaboró una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que vive el pueblo y también la separación de poderes. Escritor francés nacido en 1694. Estudió en un colegio de jesuitas y en 1726 fue exiliado a Gran Bretaña, en donde la influencia de la corte de Londres empezó a orientar su pensamiento. Su obra más importante fue Cartas filosóficas o Cartas inglesas, en donde convierte un reportaje sobre Gran Bretaña en una crítica hacia el régimen francés. La importancia histórica de la Revolución Francesa hasta nuestros días viene con los derechos humanos, cuando se escribe la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Después seguiría Olympe de Gauss escribiendo los derechos de las mujeres, con la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en 1781. Esto es muy relevante, ya que es la primera vez que las mujeres exigen derechos. Otro hecho importante de la Revolución es el fin de la monarquía y el nacimiento de las repúblicas. También hablamos de la abolición de la esclavitud. En Francia se hizo el 4 de septiembre de 1794. Sin embargo, después seguiría Estados Unidos, Reino Unido, España y Portugal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Cabrera y les voy a hablar sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Para hablar de este tema me tengo que remontar a 1781. En este año, Luis XVI era el rey de Francia. Este mismo llevó una crisis económica muy grande, ya que él apoyaba la independencia de las 13 colonias, como hoy conocemos como Estados Unidos. Esto provocó un descontento, ya que los impuestos que eran destinados para recuperar la crisis de la guerra, la mayor recaudación de ellos eran destinados a las clases más bajas de la sociedad de Francia. Esto provocó el inicio de movimientos políticos importantes. En junio de 1789 se crea la Asamblea Nacional Constituyente, formada por la burguesía y representantes bajos del clero. Se inició la redacción de la Declaración de Derechos del Hombre del Hombre y el Ciudadano, para evitar la arbitrariedad de la monarquía ante la posesión de Luis XVI. Se inician las revueltas en París, teniendo como hecho más importante la toma de las Bastillas el 14 de julio de 1789. Finalmente, el 27 de agosto de 1789 se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta misma consta de 17 artículos, en los cuales destacan los derechos como libertad, la igualdad, la propiedad, el debido proceso penal, la presunción de inocencia y la equidad tributaria, entre otros. Posteriormente, con la Revolución Francesa, fue modificado y empleado. Sin embargo, esta primera versión tiene especial relevancia al ser el primer documento oficial en reconocer los derechos del hombre propios de la filosofía iusnaturalista, es decir, adopta la postura de que los derechos del hombre se adquieren con el nacimiento. Gracias. A continuación, leeré algunos artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Número 1. Los hombres nacen y permanecen libres iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Número 2. La finalidad en toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Número 3. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Número 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Número 5. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena. Número 6. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad.
Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su información, sea personalmente, sea por medio de sus representantes, debe ser igual para todos.